días, tardes, noches, cualquier hora del día que nos estén viendo. Vamos a hablar del tema del conflicto. Bueno, primero que nada vamos a dejar claro que el conflicto es el eje central de la materia de estudio, tanto de la mediación como la conciliación o arbitraje, que son temas que ya se han visto a lo largo del semestre. Esto tiene diferentes interpretaciones dependiendo qué disciplina se enfoque. El conflicto, como ya sabemos, es multidisciplinario, se puede enfocar de manera sociológica, psicológica y hasta de manera como que cognitiva para que entendamos lo que el ser humano enfrenta y resuelve sus problemas. Y ahora, conectando el término del conflicto con lo que conlleva la materia, los métodos alternos de la solución de controversias es un medio efectivo para finalizar un conflicto y resolver sus problemas de manera eficiente. Para mencionar un concepto de conflicto podemos decir uno que es muy conocido y es un proceso social en el cual se enfrentan los individuos o grupos debido a diversos factores o circunstancias, ya sea por necesidades, intereses, objetivos, metas o ideas que tienen en conflicto entre las partes, ya sea una o ya sea otra. Como un dato interesante, el ser humano necesita de antagonismos para mantener un equilibrio, y un ejemplo de esto es el libro del Dr. Jordan Peterson, el cual menciona de que una persona no puede estar viviendo sin el orden ni tampoco sin el caos. Son ambas que van de la mano, deben de estar conectadas ambas para que pueda fluir el ser humano. Es algo necesario, no puedes seguir viviendo si no tienes un caos, no puedes seguir viviendo si no tienes un orden. Así que cuando te digan que alguien puede vivir sin un caos, es algo erróneo. Otro ejemplo es la calma y la tranquilidad. No puedes tener calma sin antes haber sufrido una tranquilidad. Por eso el caos es innecesario en la vida también. Pero también el tener antagonismos en exceso pueden afectar al sistema en el cual nos regimos como individuos. Porque como todo en exceso es malo, y si hacemos esto en exceso podría dañarnos a nuestro propio ser y a nuestro superior, como lo menciona Sigmund Freud. Ahora vamos a hablarle de las clases de conflictos. Como ya se sabe, el conflicto tiene una cualidad de la cual su complejidad, por eso es tan complejo. Hay varias clasificaciones y cada uno de ellos nos ayuda a identificar qué conflicto estamos enfrentando. Algunos de ellos pueden ser de manera competitiva, que es uno de ellos. Otros que puedan ser de manera de que perturba. Otros pueden ser de manera real. Y en la real es cuando se tienen un problema y los dos van solucionándolo y buscando las mejores opciones. El irreal es cuando hay una comunicación errónea que por consiguiente crea un malentendido. O las disfuncionales también es la que se basa más que nada cuando una de las partes o ambas pierden el enfoque del objetivo en el cual iban encaminadas. Y ahora vamos a hablar del tipo de conflicto. Ahora ya vamos más que nada a hablar del tipo que está estructurado. Y el ser humano interactúa con todas las personas y grupos sociales de manera continua. Esta gran variedad nos hace más que derivar en diferentes tipos de conflictos. Y los diferentes tipos de conflictos, el primero y de mis favoritos es con uno mismo. Todas las personas entramos en conflicto con uno mismo. A la hora de que nos vestimos, a la hora de que no nos aceptamos como somos, es un conflicto entre uno mismo. Otro conflicto con lo que enfrentan las personas son los laborales. ¿Quién no se ha topado con esos tipos de conflictos? Cuando te hacen tus diferentes escándalos en el área de trabajo, ya sea con jefes, ya sea con diferentes trabajadores, ya sea con otras personas del plantel de trabajo. Otro tipo es de intereses. Esto surge cuando la interacción de alguna de las dos partes provoca daños en los intereses de la otra. Es cuando una persona quiere ver mal a la otra y la otra no se preocupa por lo suyo. O también está el de competición, que es algo cuando uno mismo quiere ser mejor que la otra parte y siempre está en completa competición. También se encuentra el normativo, que se presenta cuando las normas jurídicas se contradicen a sí mismas. Entre ellas cuando se incumple alguna norma de manera legislativa o ya términos más legales. Y al igual, lo que he dicho anteriormente son algunos de los cuantos de los que se pueden encontrar en el día a día. Así como los que he mencionado hay diferentes, pero estos son de los que yo considero los más importantes. Ahora, ya que sabemos los tipos y las clases, vamos a adentrarnos un poco a las características del conflicto. ¿Qué es lo que nos dice que hay un conflicto como tal? Para saber o entender a mayor medida qué es un conflicto, hay que conocer más acerca de él. Y esto por mencionar las cualidades o características que lo identifican. Algunas de ellas pueden ser de que el conflicto es dinámico, siempre está dinámico, o sea, siempre va a estar de que bien o mal, el conflicto siempre va a ser dinámico, va a estar cambiante. Otra característica del conflicto que es impreciso, no se puede saber como tal desde un principio cómo va a ser la solución o qué es lo que lo está ocasionando. El conflicto es de una manera imprecisa y no se puede controlar hasta que ya se tiene con la información exacta y todo lo que se va a desarrollar. El conflicto también es inestable. Está en constante cambio, ya que él nace, crece y se desarrolla, pero también puede transformarse, desaparecer, reducirse y hasta invertirse, ¿por qué no? Y también es complejo.
Como ya se ha mencionado, tiene un alto grado de complicación, ya que está de alguna manera ligado con las emociones. Cuando hay un conflicto siempre hay emociones, y trabajar con emociones en el lado psicológico es muy complicado, ya que es algo que no se puede medir objetivamente. Ahora vamos a hablarles de los elementos que constituyen al conflicto. Y estos son los que forman parte del conflicto en su mayor esplendor. Uno de ellos son los actores, que son las dos personas que están en pleno conflicto. Entre los dos están luchando para ver quién tiene la razón. También se encuentra la discrepancia, y esta se entiende cuando hay una dificultad en la relación entre ellos dos. También está el poder, y es la capacidad de obrar de ambas partes para llegar a una posible solución. También se encuentra el mapa, que es todo lo que se quiere llegar, es la visión clara que se tiene o cómo los hechos se van a relacionar entre sí. También, entre otras que puedo mencionar solo por encima, está la comunicación, debe haber comunicación, cultura, miedo, emociones y sentimientos, como ya se los mencionamos, y también los intereses. Ahora vamos a otra parte que también es muy importante saber del conflicto, que son las etapas por las que pasa un conflicto. La primera de ellas es el nacimiento del conflicto, y esto es cuando surge tensión entre las partes en la relación. Es más que nada cuando apenas está llegando la primera semilla o el primer indicio de que va a haber un conflicto, porque tienen ideas encontradas y las dos partes no tienen algo como tal, algo definido. La segunda parte del conflicto es el estallido del conflicto, y esta es ya cuando se centra más en sí mismo el individuo y evita escuchar al otro. Es cuando ya están en plena pelea verbal y todavía no encuentran la manera para llegar a un punto en donde los dos estén congeniando. Y luego llegamos al de las escaladas y desescaladas, y aquí donde puede aumentar el conflicto o puede ir bajando dependiendo de las acciones que se vayan a realizar para finiquitar este mismo. Una vez entendido esto, ya podemos pasar al proceso del conflicto, que más que nada se centra en el inicio del conflicto, cuando se comenzó y todo, el desarrollo del conflicto, y aquí es donde entra lo que ya se ha visto en la materia durante el largo del semestre, que son los medios alternos de solución de controversias, que esto es algo fundamental y es algo muy importante que puede solucionar un conflicto, porque utiliza los términos de ambas partes y ve quién tiene la razón de un punto crítico y un punto medio. Y ya después de que se pasan por estos tres pasos, se llega al final del conflicto. Los siguientes son algunas formas en las que se puede manejar un conflicto. La primera de ellas puede ser aceptar que el conflicto es un hecho inherente del ser humano. Es algo que no se puede negar. Todos somos seres vivos, y como seres vivos nos podemos equivocar, tenemos emociones, nos podemos enojar, podemos pelear, podemos ser felices. Por eso el conflicto es algo inherente del ser humano, es algo que no podemos evitar. Y aunque no quieras ocasionar el conflicto, va a ocasionarse tarde o temprano, ya sea en la empresa, ya sea en la escuela, como lo mencionamos en pasados puntos. Otra cosa que puede manejar del conflicto es comprender que el conflicto es neutro, no debe de haber una preferencia para alguna de las partes, se debe crear de manera crítica y ver lo mejor para ambas, sin tener que dar un beneficio masivo a uno si no lo amerita. Tiene que haber bases para que se le dé ese beneficio. Otro punto para poder manejar el conflicto, porque no es que el conflicto se debe confrontar y no eliminar, y esto para tomar los aspectos positivos del mismo, y esto queda muy claro. O sea, necesitamos que el conflicto se debe confrontar. Vamos a hablar sobre la negociación personal en una empresa. Dentro de una empresa, mantener una buena relación con los compañeros de trabajo es fundamental. Pero con decir mantener no quiere decir que los conflictos sean innecesarios. Al contrario, las diferencias son las que hacen las empresas tan exitosas y a los equipos tan versátiles. Sobre todo hoy en día, que cada vez los equipos se vuelven multiculturales y un poco más diversos. Poco a poco va agarrando ritmo esto. Esto aumenta la competitividad entre los trabajadores, y aquí es donde entra la teoría de que el conflicto no necesariamente es malo, también puede ser bueno para la empresa, ya que se puede implementar para que ellos sean un poco más competitivos y vayan desarrollándose como empleados y como seres humanos. Pero esto, como ya se sabe, puede ser un arma de doble filo, o te sale bien o te sale mal, porque también tener un conflicto entre compañeros de una empresa puede ser de manera errónea y puede terminar muy mal, pero si se logra controlar y se lleva por el camino adecuado, se va a concretar de manera correcta. A continuación les quiero mencionar algunos de los puntos que son importantes o que tienen que tomar la empresa para que así lleguen a tomar los aspectos del conflicto de una manera mejor y que lo sepan llevar consigo. Primero, deben de entender el contexto. No puedes dar una conjetura o no puedes dar una opinión si no se sabe el contexto del conflicto.
Después es informarte, tener la información de las dos partes, darte la comunicación, empaparte de toda la información que está pasando en el conflicto, ambas partes lo que nos quieran aportar. Después tener la creatividad de poder resolver el conflicto, llegar a un punto donde tú mismo sepas dar una alternativa y dar una propuesta de mejora que no vaya a influir de manera negativa ni positiva, una manera neutra para resolver el problema. Ya después tenemos la manera de negociar, ya decirle, no, pues a ti te toca esto, a la siguiente parte le toca esto, y entre los dos complementarse y decir qué es lo que le corresponde a cada uno y así dar el conflicto un finiquito y un punto final. Bueno, a grandes rasgos esto es lo que conforma el conflicto. Les agradezco mucho el haberme escuchado y hasta aquí mi participación.